Senador, buen día. Gracias por atendernos. Estamos en vivo en el U100, en 1040 FM 102.5 y para el Diario de La Pampa. Le decíamos recién a los oyentes que nos gustaría conocer, porque en los próximos días hay una reunión importante en el Congreso de la Nación que tiene que ver con el tratamiento del presupuesto nacional y obviamente hay mucha expectativa en todas las provincias argentinas, en particular la nuestra, para saber, por ejemplo, qué repercusiones va a tener las decisiones que se vayan tomando en ese sentido. Me da la sensación, esto usted me lo va a clarificar correspondientemente, que hay letra chica, que por ahí le vamos a hacer un par de preguntas a ver qué es lo que nos puede decir al respecto, sobre todo porque está también el tema de la cuestión no solo presupuestaria en general, la ley de leyes, sino también qué pensamiento hay en orden de lo que es el Congreso de la Nación sobre la política pública de la universidad pública, si efectivamente el presidente va a vetar o no, en fin, así que le agradecemos el tiempo y por supuesto, una vez más le damos la bienvenida para el Diario de La Pampa y para el U100. Bueno, Jorge, muchas gracias. Saludo a Eduardo, a toda la audiencia. Sí, a ver, el presidente Milei hace una semana atrás hizo una especie de show televisivo para presentar el presupuesto y ahí fijó claramente cuál es la pauta del gobierno nacional. El principal interés es pagar los intereses de la deuda pública. Lo dijo claramente él en su discurso, que la principal obligación que tiene el gobierno nacional es pagar los intereses de la deuda pública que en su gran mayoría tomó el actual ministro de Economía, Caputo, cuando fue ministro de Economía en el gobierno de Mauricio Macri. A partir de ahí, cuando presentaron concretamente el proyecto a través de la Cámara de Diputados, lo que observamos es que hay una mayor presión fiscal de recaudación a los sectores más vulnerables. ¿Y por qué digo esto? Porque se prevé el aumento en el impuesto a las ganancias, se prevé el aumento en el monotributo, que afecta directamente al comerciante, al pequeño productor, al pequeño emprendedor. El impuesto a la ganancia que te decía recién obviamente afecta al trabajador, porque este año nuevamente, cuando se aprobó la ley base y el paquete fiscal, el gobierno nuevamente impuso el impuesto a las ganancias de los trabajadores, aumenta el impuesto a los combustibles, es decir, va a afectar directamente a la familia, a la producción, al comercio. El único impuesto que baja es el impuesto a los bienes personales, que es un beneficio que se le otorga a las grandes riquezas de la Argentina y sus bienes en el exterior, porque eso también está especificado que van a pagar menos los bienes en el exterior que tengan los principales grupos económicos argentinos. Entonces vemos que ese discurso que tuvo Milei en campaña de que no iba a aumentar los impuestos, hoy es una mentira, porque realmente en el presupuesto, y los invito a analizarlo, se prevé mayor recaudación en cada uno de estos impuestos, salvo el impuesto a los bienes personales. Y otro impuesto que también se prevé mayor recaudación es a las exportaciones. ¿Qué son las exportaciones? Las retenciones, es decir, van a seguir las retenciones o van a aumentar las retenciones al campo y al sector productivo. Algo que teóricamente también había anunciado en la rural en Buenos Aires, que iba a eliminarlo, por lo menos en el presupuesto no aparece. Así que ya venimos de haber vetado una ley de una recomposición salarial, una recomposición en los haberes jubilatorios, que no era que los jubilados iban a empezar a cobrar. Primero que obviamente que el sistema jubilatorio ha sido transversal a todos los gobiernos, de que ha habido conflictos porque obviamente uno de los costos más grandes que tiene en el presupuesto nacional son las jubilaciones. Pero tampoco es que tiene que ser la variable de ajuste de los jubilados para pagarle a los intereses de la deuda. ¿Por qué no refinanciamos la deuda con el Fondo Monetario Internacional, como ya lo hizo la Argentina alguna vez, y priorizamos a los jubilados, a las universidades? Ojalá no cumpla con el veto que ya anunció que va a hacer sobre la ley que se sancionó con una amplia mayoría hace unos días, garantizando el presupuesto universitario para el 2024. Porque lo que se aprobó hace unos días es únicamente para el 2024, es para recomponer los salarios de los docentes y los no docentes, del 1 de enero a la fecha de la sanción de la ley, y actualizarlo de la fecha de sanción hasta el 31 de diciembre.
garantizar los gastos de funcionamiento de las universidades, el aumento en las becas estudiantiles y el monto que tienen las becas, y obviamente la inversión en ciencia y tecnología, que es algo que la Argentina no puede dejar de lado. Si queremos avanzar, si queremos seguir mejorando lo que es la producción, lo que es la inversión en la Argentina, si no tenemos profesionales de aquellas carreras estratégicas para el desarrollo de la Argentina, es imposible. Entonces, la hoja de ruta, que es el presupuesto, a nivel nacional deja de lado a los jubilados, deja de lado al comerciante, a la pyme, a los estudiantes. A lo único que beneficia es a las grandes fortunas y a los grandes grupos económicos que fueron los que le prestaron la plata a la Argentina, que hoy los usureros, ¿no? Ya sabemos quiénes son, que se les garantiza el pago de esa deuda. Así que la verdad vamos a empezar a trabajar esta semana. Seguramente nos juntaremos tanto con Ariel Rochenberger como con Lichi Marín, que ellos son los que primeramente van a tratar el presupuesto en diputados, para ir viendo cómo afecta a la provincia de La Pampa. En particular, lo que se analiza o lo que hemos analizado del presupuesto es que no se prevé los fondos para la deuda que tiene Nación con la provincia de La Pampa, deuda generada por todas esas obras nacionales, obras de la provincia de La Pampa con ejecución de presupuesto nacional, que ya se venían ejecutando en el 2023, que a partir de que asumió Milei cortó el pago, y es la provincia la que está afrontando el pago de las empresas de todas las obras, tanto de saneamiento en las localidades, algunas rutas, obras de infraestructura importantes, de viviendas y demás. La provincia siguió pagando, pero generando una deuda hacia Nación que evidentemente no está en los planes del presidente Milei pagar lo que le debe a la provincia de La Pampa. Que yo le hago un paralelismo, más o menos la deuda que hoy tiene Nación con la provincia por obras, por lo que es la caja, la deuda del déficit previsional que Nación le debe a la provincia de La Pampa, son 100.000 millones de pesos. Es el mismo monto que le asignó a la CIDE para los gastos reservados. DNU que fue rechazado en ambas cámaras. O sea, van a tener que rendir cuenta qué hicieron con esos 100.000 millones de pesos que le dieron a los servicios de inteligencia, que se lo gastaron en el 85% de esos montos, aparentemente en menos de un mes se lo gastaron, un monto que era para todo el año, destinado a la seguridad interior y exterior de la Argentina. Ahora, ¿dónde fue a parar? Otra vez a los sótanos de la democracia. Otra vez a perseguir a los ciudadanos, a ver qué están haciendo. Entonces, me parece que la prioridad del gobierno nacional no está en ayudar a los que vivimos en las provincias, porque no es que está peleado con un gobernador o una gobernadora. Se pelea con los pampeanos en este caso. Porque no es que va a perjudicar al gobernador Sergio Silioto, va a perjudicar a vos, a mí, a todos, a Eduardo, a los oyentes. Entonces me parece que desde el Congreso Nacional es donde podemos tratar de... Porque hay una realidad. A Milei ganó con el voto popular y es totalmente legítimo su mandato. Y seguramente lo votaron jubilados, lo votaron estudiantes, profesores, docentes y no docentes, comerciantes, porque fue un voto transversal. Ahora, no creo que lo hayan votado para que lo esté ajustando de la manera que lo está ajustando. Nosotros creemos que la salida es a través del Congreso. Porque en un sistema democrático hay que seguir respetando, siempre hay que respetar la división de poderes. Hoy el presidente no está respetando esa división de poderes porque está sacando DNU, está sacando con las facultades delegadas que algunos legisladores le aprobaron, no es mi caso, va a sacar decretos delegados y hacer lo que quiera. Creo que estamos viviendo una crisis en el sistema democrático, producto de la manera de gobernar que tiene el presidente Milei, que a mi punto de vista, digamos, institucionalmente no es el correcto. Senador, hay varios temas que usted mencionó así. Claro, 100.000 millones de pesos es un número muy, muy importante. Totalmente. Y yo recuerdo que, bueno, una de las cuestiones que Milei usaba para fortalecer de algún modo la táctica inconcebible con La Pampa es que el gobernador Silioto no dialogaba. Sin embargo, recientemente hubo una intercomunicación vía Zoom, como lo dispone Milei en definitiva, ¿no? Con distintos ministros. Es decir, que el diálogo en el sentido teórico de la palabra existe. Lo que no hay son respuestas en consonancia con lo que usted dice, ¿no? De la cuestión esta de dinero que son de la provincia. Totalmente. El diálogo tiene que ser un ida y vuelta. Es decir,
eso de que el gobernador no dialoga o tiene cortado el diálogo con el gobierno nacional o los ministros es mentira. No puedes hablar con cualquiera de los ministros. Han tratado. Yo ayer estuve reunido con el ministro de Obras Públicas de la provincia, tratando un poco el tema de las obras paralizadas. Hay las obras, por ejemplo, de Procrear en Santa Rosa, Pico y Toay, están totalmente paralizadas. Y le preguntaba, pero bueno, sí, le hemos pedido nota, hemos tratado de hablar con la gente de Lenocer Nación. El Ministerio de Obras Públicas de la Nación desapareció, ahora está bajo la órbita de Caputo. Entonces, siempre los ministros quieren o han querido mantener el diálogo. Yo, por ejemplo, fui ministro en la época en la gobernación de Carlos Berna, que el presidente era Milei, era Macri, que era de otro signo político, pero el diálogo estaba. Y venían, no es que venían fondos frescos continuamente a la provincia de La Pampa, pero se mantuvo la relación entre nación y provincia. Hoy no hay diálogo, no hay un tratamiento, y creo que no solo es a la provincia de La Pampa o a las provincias que, si se quiere, no están gobernadas por el mismo signo político que Milei, y que hoy el oficialismo integra el radicalismo, el PRO y la Libertad Avanza. Porque si uno analiza otras provincias, les han prometido. Yo ayer justamente hablaba con el ministro de Obras Públicas. ¿Cómo es la transferencia que están haciendo de Nación a las provincias de las obras que contrató Nación? Es simplemente decirle a la provincia: hacete vos responsable de la obra, hacete vos responsable de seguir con el financiamiento de la obra que está en tu provincia, que el gobierno nacional se había comprometido a financiar por la envergadura y el monto, y que yo, por ejemplo, Rutas Nacional, la utiliza todo el mundo, no la utilizan solamente los pampeanos. Entonces, exigirle a las provincias que desde sus recursos financien obras que son del orden nacional, me parece que es una injusticia, es una hipocresía, sabiendo que las provincias, porque si no, modifiquemos el sistema de coparticipación. Si Nación se va a retirar de todos de prestar los servicios y los fondos por la infraestructura que necesitan las provincias, entonces que deje de recaudar Nación y que directamente recaude las provincias. Si las provincias se van a hacer cargo de salud, de educación, de seguridad y de la infraestructura, entonces, bueno, que engrosemos los fondos coparticipables que van a las provincias, que las provincias se hagan cargo de eso y que el gobierno nacional simplemente se haga cargo de algunas pequeñas cuestiones nacionales. Eso es algo que también yo voy a empezar a plantear en la Comisión de Coparticipación en el Senado, porque si esa es la hoja de ruta del gobierno de financiar las provincias, recortar todos los fondos, como bien vos decías, Jorge, que son de las provincias, porque no son fondos discrecionales que Nación le da a las provincias, son fondos provinciales que administra Nación y que se las debe dar a las provincias. Entonces rediscutamos todo, pongámonos todo arriba de la mesa y decimos, bueno, ¿cuáles son las competencias que se va a quedar la Nación? Estas. ¿Cuáles son las que se van a quedar la provincia? Estas. Bueno, para financiar todas estas competencias que necesitan las provincias, se necesita que se redistribuir, analizar la redistribución de los fondos coparticipables hacia las provincias. Bien, en relación al Congreso de la Nación, obviamente que forman parte también representantes de la provincia que integran otras agrupaciones políticas, con lo cual lo que nosotros observamos que además de una especie de interna, hay una fragmentación política importante, con lo cual es muy difícil adivinar cómo va a votar sobre determinados temas o sobre el mismo tema en distintas circunstancias, ¿no? Con respecto al veto, por ejemplo, ¿qué panorama observa usted en relación a cómo se va a comportar en el Congreso Nacional el resto de los senadores pampeanos? A ver, mirá, el veto a los jubilados ya no llega al Senado porque obviamente lo rechazó diputado, no lo rechazó diputado, así que aunque no lo rechace una Cámara ya está. O sea que el veto a los jubilados quedó firme, digamos, hablando jurídicamente, y eso no llegó al Senado. Si llega a vetar la ley del presupuesto universitario, que sería un error garrafal, me parece, del presidente hacerlo, veremos a ver si nuevamente en diputados, aquellos que votaron el presupuesto universitario, hay muchos que se abstienen, se ausentan o directamente votan diferente, cosa que pasó ahora con el tema de los jubilados. Y en el Senado, el único bloque que se ha mantenido firme siempre en estos temas ha sido el de Unión por la Patria. Después, el resto de los bloques, en algunos temas, unos votan de una manera, otros votan de otro, otros se abstienen.
veremos a ver qué sucede. Ojalá que podamos mantener el número de senadores y senadoras que votaron el presupuesto universitario para rechazar el hipotético veto que haga el presidente Milei sobre este tema. En el presupuesto de la provincia de La Pampa, bueno, ojalá que también el resto de los legisladores nacionales por la provincia de La Pampa consulten a las diferentes áreas del gobierno provincial cómo afecta este presupuesto a la provincia y voten realmente en favor de la provincia y no en contra de la provincia, como ya muchas veces lo han hecho y muchas veces lo han manifestado. De que muchos dijeron, yo voy a priorizar al gobierno nacional aunque tenga que perjudicar a la provincia de La Pampa. Realmente no sé después cómo van a volver a sus ciudades, a sus barrios, a recorrer la provincia si hacen eso. Sí, lo que llama la atención, por ejemplo, como determinación respecto de avanzar con el veto a los jubilados, porque lo que están diciendo las distintas encuestadoras, que son las mismas que maneja el Estado Nacional, es que justamente se está metiendo con lo que se llama la tercer vía, ¿no? Que es el famoso tema de las dos vías por las que corre el tren o el subterráneo y la del medio que lleva la electricidad, y como que el gobierno nacional está tocando esa tercer vía, que son los jubilados, y que esto, bueno, resuena en las encuestas, en el sentido de que hay un 6%, dicen las principales encuestadoras, las mismas que le dieron el triunfo a Milei, que ya está tomando cuenta de lo que le anticipó en marzo. Esto de que, bueno, vamos a esperar un par de meses a ver qué pasa con el gobierno, porque si no nosotros vamos a retirar el apoyo. Y, bueno, colegas nuestros porteños anoche, por ejemplo, hacía mención sobre el tema, sobre que ya no es una, sino son muchas encuestas que están haciendo justamente hincapié a esto. ¿Cómo se entiende ese tema? Junto con, por ejemplo, los vencimientos que se vienen de la deuda externa. La cuestión esta que se podría aprovechar la baja de tasas chinas, la baja de tasas en Estados Unidos, y sin embargo, más allá de tocar la campanita, el presidente de la Nación no se avisora un futuro en el sentido de una inyección fuerte, porque también se sabe, lo están diciendo las encuestas, que el inversor lo que justamente está haciendo hincapié es lo que yo le mencionaba recién, no sé si usted coincide, el hecho de que el sistema político no tiene una manera de votar coherente y de sostener válidamente una política pública en Cámara de Diputados, en senadores, en el paso del tiempo, cambia, revierte. ¿Cómo se soluciona eso? Yo coincido con vos, Jorge. A ver, hoy afectar a los jubilados y que tengan que elegir entre los que alquilan, pagar el alquiler, o si vos haces unas entrevistas a las farmacéuticas, seguramente te van a decir, o a las farmacias, te van a decir, sí, vienen los jubilados y capaz que tengan que elegir entre un medicamento y otro, porque no pueden pagar todo. Porque además el PAMI empezó a recortar prestaciones de cobertura de medicamentos y prestaciones de servicios médicos. Entonces, digamos, se le está afectando en la vida diaria al jubilado. Castigarlos, ni hablar de festejar ese castigo, ¿no? El rancho, aparte de eso, que se hayan juntado, más allá de comer un asado o no comer un asado, pero que el presidente haya juntado a los 87 héroes, según denominados por él, por haber votado a favor del veto, es decir, no haber rechazado el veto a los jubilados, es una locura, la verdad. Un cinismo absoluto, absoluto. De parte del presidente, de parte del equipo del presidente y de parte de los que fueron a ese agasajo. A ese homenaje por haber cagado a los jubilados. Después, como te decía recién, a Milei y todo el grupo político que lo acompañó, que fue la UCR, el PRO, la Libertad Avanza y demás, fueron por un proyecto político que encarnaba el presidente, que decía el presidente. Ahora, este recorte y este ajuste al sector más vulnerable de la sociedad argentina, me parece que no estaba en ese proyecto político. Por lo menos no era lo que se escuchaba. Inclusive se duda si va a estar sostenido en el tiempo, porque... Entonces, yo me imagino al radicalismo, un partido centenario, históricamente defensor de las universidades públicas. ¿Qué va a hacer cuando Milei lo vete? ¿Van a hacer de vuelta una vuelta carnero los diputados radicales en la Cámara de Diputados para favorecer el veto? Claro. ¿O realmente se van a mantener firmes
en rechazar el veto y que se apruebe esa ley, que esa ley, el costo fiscal de lo que aprobamos por las universidades para garantizar el financiamiento de las universidades es el 50% de lo que deja de percibir el gobierno nacional este año por la baja en los bienes personales. Es el 50%. Entonces, volvemos. ¿Cuál es la variable del gobierno? ¿Cuál es el interés del gobierno? Favorecer a los grandes grupos económicos, en este caso en perjuicio de las universidades, en perjuicio de los estudiantes y en perjuicio de los docentes y los no docentes de cada una de las universidades nacionales de la Argentina. ¿Cuánto va a aguantar esto? Bueno, ojalá pueda cambiar o entienda que tiene que cambiar el rumbo del presidente, porque cuando vengan las tarifas de gas en el invierno, ya están viendo las de luz que los comerciantes no la pueden bancar, que las familias no la pueden bancar, el transporte. El tema de los subsidios al transporte. Seguimos subsidiando Capital Federal, en menos cantidad, pero lo seguimos subsidiando. Ir de Santa Rosa a Toay vale creo que 1.200 pesos. Recorrer toda la Capital Federal en colectivo te cuesta 300, 400 pesos. Entonces, esa es una injusticia también. Porque yo no estoy de acuerdo en que todo el mundo tenga subsidio al gas, a la luz, al transporte, pero aquellas personas que no lo pueden pagar, sí hay que subsidiarlo. Somos generadores de energía. No podemos estar castigando al ciudadano argentino en pos de favorecer. Cuando se discutió la ley bases en el Senado, fueron todas las cámaras pymes de la Argentina, metalmecánicos, comerciantes, de todo tipo de industria, y decían, defendamos a las pymes. Las pymes generan 6 millones de puestos de trabajo en todo el país. Las grandes empresas, los grandes grupos económicos generan 500.000. 6 millones contra 500.000. Vamos a favorecer a los grandes grupos económicos que tienen 500.000 puestos de trabajo para hacer pedazos las pymes en la Argentina, que son las que generan mayores fuentes de trabajo y son que ante las crisis los que más aguantan a los empleados. Porque las grandes empresas, cuando el MEC no les cerraron los números, bajaron la persiana, suspendieron a la mitad de los trabajadores. Las pymes los aguantan, porque tienen otra relación personal con los empleados. Entonces, me parece que el presidente va a tener que empezar a cambiar un poco, ojalá lo haga, ojalá lo entienda y ojalá lo haga. Vos fijate que entró el jefe de gabinete Francos, como era él teóricamente que le iba a calmar un poco esta situación de anarquía que había en el gobierno nacional. Duró una ley. Después la ley base, o no cumplió con los acuerdos que había hecho con los diputados y senadores que votaron la ley base, o no sé qué pasó, porque desapareció. Vos no lo has escuchado, Franco, no apareció más. Al Senado iba todos los días a hablar con los legisladores. El jefe de gabinete. El jefe de gabinete. Iba todos los días al Senado a hablar con los senadores oficialistas para ver si salían las leyes. Y entre gallo y medianoche sacaron varios dictámenes y varias leyes. Cuando ya lo habíamos ido todo el Senado, nos enteramos a las 12 de la noche que muchos senadores habían firmado dictámenes que no lo habían hecho en comisión. ¿Qué pasó ahí? No sé. Tendrán que dar respuesta esos legisladores nacionales. Entonces, si no empezamos a mirar un poco a los sectores que más lo necesitan en la Argentina, que la situación es crítica, que seguramente hay que mejorar un montón de cuestiones, estamos todos de acuerdo. Pero no a base de castigar siempre al que más lo necesita, beneficiando a los grupos económicos, a los grandes grupos de inversores, de cuyo todo su equipo económico son los asesores, porque vienen de BlackRock, vienen de todos los grupos de inversión que vienen a comprar deuda y generar deuda en países como la Argentina para llevársela toda. Claro, BlackRock es un fondo, vamos a aclararle. Un fondo común de inversión. Claro, que se dedica justamente a especular con ese tipo de... ¿Y quiénes eran los asesores? Era Caputo, Tusenegger, todos los que están ahí eran los que trabajaban para esos grupos. Daniel, y con respecto a la cuestión de... Bueno, porque claramente el trabajo de ustedes es gestionar, pero al mismo tiempo ir observando qué es lo que necesita, qué es lo que percibe la gente, porque este incipiente, aunque creciente, sostenido en las encuestas por lo menos, ¿no? Como que la gente está diciendo, che, esto no era todo lo que yo quería, no es tan así, los jubilados que comienzan insistentemente a decir esto no me alcanza, esta política no me va. ¿Cómo le contestamos, cómo le explica a la persona, a la señora, al señor que en este momento está diciendo, bueno,
pero antes era Macri, ahora es Milei. Es decir, ¿por dónde viene la solución en función de, vemos acá en la provincia ingentes esfuerzos por la unidad? Recientemente ha habido una reunión de intendentes, por ejemplo, que converge con comprender y acompañar lo que está señalando el gobernador Silioto, pero no es menos cierto que el año que viene hay elecciones, no es menos cierto que hay proyecciones, hay candidatas y candidatos que se están justamente, o por lo menos no dicen abiertamente no me interesa, probando el traje de gobernador acá para La Pampa. ¿Cómo se ve esa...? Mirá, yo creo que, el tema de la candidatura, o presuntas candidaturas, tanto para el año que viene que se eligen diputados nacionales en la provincia de La Pampa, como en el 2027 que obviamente se eligen gobernador y intendentes, intendentas, me parece que no es una discusión de este momento. Vos fíjate que con todo lo que venimos hablando hasta ahora, toda la crisis que estamos teniendo, todo lo que están sufriendo este sector de la sociedad más vulnerable o más crítico en este momento, lo que menos quieren es que la dirigencia política se esté disputando por cargos el año que viene o el próximo. Seguramente más adelante o el año que viene será tiempo de discutir, de generar un proyecto de gobierno para el 2027, manteniendo las políticas públicas que viene manteniendo la provincia de La Pampa a lo largo de los últimos años. Pero me parece que es tiempo para más adelante. Sí, coincido que hoy un ejemplo es la provincia de La Pampa, donde el gobernador asiste con fondos provinciales a todas las intendencias de la provincia, sean del color político que sean, porque en esas localidades viven pampeanos y pampeanas. Y somos todos iguales. Entonces, ¿por qué deberían perjudicar a los habitantes de una localidad a otra según el signo político? Es lo que nos pasa en La Pampa. Por no ser del signo político del presidente, se nos perjudica. Eso no sucede en la provincia de La Pampa. Y creo que hoy, quienes estamos con responsabilidades de gestión, tanto en el ámbito local de las intendencias, o en el ámbito provincial como el gobernador, o en el ámbito nacional, quienes tenemos una responsabilidad de legislar en favor de la provincia de La Pampa, debemos unar esfuerzos para generar políticas que beneficien a los jubilados, a los estudiantes, al comercio, a la pyme, a la industria, a todos. Y eso es un poco, cuando yo recorro la provincia, recorro Santa Rosa, diferentes barrios, es lo que uno escucha. Es decir, bueno, ¿qué podemos hacer para mejorar esto? Yo creo que es apostando a la producción, apostando a generar nuevas fuentes de trabajo. La provincia de La Pampa, a través del Banco de La Pampa, del FOGAPAM, de los diferentes programas que tiene para fomentar las inversiones en la provincia de La Pampa, los beneficios para quienes invierten en la provincia de La Pampa y generan puestos de trabajo. Creo que es un claro ejemplo que podemos seguir a nivel nacional. Seguir apostando a las universidades. Nosotros necesitamos profesionales en carreras estratégicas que generen futuros técnicos y profesionales para desarrollar las diferentes riquezas que tiene la Argentina en sus diferentes ámbitos. Entonces, me parece que ese es el camino. No es ajustando al que más lo necesita, sí es reviendo esa deuda que tiene la Argentina con los fondos buitres, si se quiere, en el exterior. Así que me parece que ese es el camino. Mirá, por la información que tengo de los diputados nacionales, tanto de Ariel como de Lichi Marín, el presupuesto se va a empezar a tratar en comisión la semana que viene. Así que a partir de ahí, bueno, empezaremos a trabajar conjuntamente con el gobernador y los legisladores nacionales para ver cómo podemos tratar de incorporar artículos a la ley de presupuesto que por lo menos contengan alguna de toda la deuda el financiamiento de alguna de toda la deuda que tiene el gobierno nacional con la provincia, de obras públicas, como hablábamos recién, y tratar de mejorar también las partidas en lo que es educación, que también a nivel nacional se han cortado todas las partidas para el presupuesto que viene, y ojalá que todos esos legisladores que votamos la mejora en el presupuesto universitario hace unos poquitos días, también tengamos la fuerza necesaria para todos estar exigiendo en el presupuesto nacional que se garantice para el 2025 el financiamiento de las universidades nacionales y para todo el sistema educativo de la Argentina. Por eso, para una mejora para La Pampa no va a haber entonces. Hasta ahora no se vislumbra. Trataremos de poder incorporar en el tratamiento de comisión de algún artículo que beneficie a la provincia de La Pampa. Claro, pero hasta ahora no.
Hasta ahora no. Por lo menos lo que presentó, el proyecto que presentó el Gobierno Nacional, no hay fondos para pagar ninguna de la deuda que tiene hoy Nación con provincia, que como hablábamos recién con Jorge, asciende a casi 100.000 millones de pesos en los diferentes rubros de deuda que se tiene, y tampoco se prevén obras a futuro.